empresa de toda la vida. Desde los albores de la civilización hasta las colecciones más exclusivas de la actualidad, la Talavera ha estado presente en buena parte de la historia de la humanidad. En el momento en el que un Homo sapiens desentrañó los secretos de la arcilla y creó las primeras obras de cerámica en la península ibérica, nació también este arte milenario. Tuvieron que pasar siglos para el siguiente paso, hasta que en el siglo III a.C., los romanos introdujeron a la península técnicas de alfarería, como los tornos y las cerámicas finas. Fueron los musulmanes en el siglo VIII quienes le dieron dos de los sellos característicos que la Talavera mantiene hasta ahora: el vidriado y la decoración con motivos vegetales. El arte de la Talavera creció y pasó de generación en generación, de artesano a artesano. Todos ellos se encargaron de pulir cada vez más este arte. Los artesanos renacentistas, por ejemplo, le enriquecieron con técnicas italianas como la mayólica, inspirada a su vez en técnicas de cerámicas chinas. Y entre los siglos XIII y XV, los artesanos mudéjares, musulmanes que vivían en territorio cristiano, crearon el estilo híbrido que la caracteriza. Pronto, una ciudad ibérica se erigió como la capital de la Talavera en el Viejo Mundo, e incluso de ella tomó su nombre, Talavera de la Reina, en la región de Castilla. Desde este valle al pie de la cordillera de Toledo, la Talavera cruzó todo medio mundo hasta llegar a la Nueva España, específicamente a Puebla, donde abrieron los primeros talleres en el siglo XVI por la calidad de la arcilla local. Aquí, este arte se enriqueció aún más, de la mano de artesanos y pintores que plasmaron en la cerámica los colores, imágenes y diseños de las culturas indígenas. La Talavera de Puebla se volvió única e inconfundible. Y con ese sello, Talavera de Puebla, es como quedó regulada la creación en todos los talleres de la ciudad. Desde entonces, la Talavera se ha mantenido como un símbolo mexicano y pluricultural reconocido en todo el mundo. En 1997, obtuvo la denominación de origen, protegiendo su autenticidad. Y en 2019, el reconocimiento de la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Paseando por el centro de la Ciudad de México, me encuentro con estos mosaicos hechos con talavera, que están en los arcos del edificio del Palacio de Gobierno. Y al acercarme, veo el apellido de los artesanos. Encuentro que están en Puebla y que cumplen 200 años haciendo esta artesanía. Vamos a conocerlo. Estamos en la calle Poniente 4, antiguamente conocida como del Mesón de Sosa, en el centro histórico de Puebla. Vine a ver esta casa que tiene más de 300 años. Sobrevivió a la intervención francesa, a la Revolución y prácticamente fue testigo del nacimiento de México como república. Pero lo más importante es que durante 200 años sus muros han resguardado a esta técnica artesanal reconocida en todo el mundo. Uriarte es la empresa más antigua del estado de Puebla y una de las 5 empresas más antiguas del país. Además, es el único taller que permanece desde sus inicios, en 1824, exactamente en las mismas instalaciones, que es una casa histórica que, como podrás ver, pues es patrimonio, ¿no? Y está protegida, está llena de, pues además de la historia de tantas generaciones de artesanos que han trabajado por aquí, pues está llena de piezas de arqueología industrial, de antiguos hornos, de tinas.
Realmente lo que se relata aquí es lo que ha pasado en los últimos 5 siglos en Puebla. Cada espacio de esta casa tiene una historia. Este horno, por ejemplo, se construyó hace 150 años y aunque ya no se utiliza porque ha sido sustituido por hornos de gas, es una muestra de la visión del fundador, Dimas Uriarte. Ya desde su fundación, Uriarte Talavera tiene la visión de penetrar otros mercados en una época muy difícil, o sea, hay que considerar 1824, ¿no? El nacimiento de México, propiamente dicho, es el año en el que se funda la República Mexicana, ¿no? Propiamente con la primera Constitución de 1824, la muerte de Iturbide en ese mismo año, y entonces lo que está sucediendo es una transformación inmensa, obviamente a nivel político y económico en el país, pero también se está dando un auge industrial, y esto lo que llama la atención es retomar una técnica ancestral y fundar un taller de una técnica que propiamente es del siglo XVI, cuando en el resto del mundo las cerámicas estaban yendo ya hacia procesos de industrialización. Otra pieza característica de Uriarte Talavera son los tibores, especialmente estos ejemplares de 2 metros de altura. Para hacerlos, se necesitó que los artesanos los tallaran desde adentro. En 1919, 10 tibores de 2 metros fueron fotografiados junto a sus artesanos. Hoy, para festejar sus primeros 200 años, en el taller hicieron unos tibores del mismo tamaño para recordar ese momento. Hay una foto muy emblemática, histórica, en la que salen los 10 tibores y todos los artesanos del taller de Padierna sentados frente a ellos, orgullosos de haber logrado este hito histórico. Medios de la época documentan todas las vicisitudes que hubo para poder crear estos tibores gigantescos. Tuvieron que adaptarse las puertas de los hornos y tuvieron que crearse piezas especiales, hasta 6, 8 de ellos para obtener uno de cada uno de ellos. Imagínense la labor titánica. Y bueno, lo que quisimos hacer en este bicentenario fue precisamente recuperar esa imagen visual de los 10 tibores con la visibilización de los artesanos al frente. ¿Por qué? Porque muchísimas personas están acostumbradas a ver los objetos pero no saber lo que hay detrás de ellos. Entonces la visibilización de este proceso artesanal que acabamos de recorrer y de ver, de la dedicación y el empeño que ponen cada uno de los artesanos en estas piezas, necesita ser reconocida y visibilizada por la gente, que es la única forma de que estos oficios ancestrales puedan permanecer. 2 siglos de vida han enfrentado a Uriarte Talavera con múltiples retos, pero también con logros. Los últimos 200 años son quizás los años más difíciles para una industria artesanal como la talavera. Son los años en los que precisamente las revoluciones tecnológicas más han afectado a los oficios artesanales. Entonces realmente el haber permanecido, imagínate los últimos 200 años, ¿no? Nace junto con la independencia de México, pero luego vienen todas las guerras de reforma. Particularmente estamos en Puebla, recuerden la batalla del 5 de mayo, la intervención francesa, literal, este es uno de los talleres que estuvo abierto, funcionando aún durante la intervención francesa. Las trincheras enemigas y el propio ejército mexicano estaban a unas cuadras de aquí. El permanecer bajo esas condiciones pues, de guerra, luego imaginen la revolución. Luego imaginen todas las crisis económicas por las que ha pasado el país, que son innumerables, con un producto tan específico, tan delicado y con un valor cultural e identitario tan especial, que no necesariamente es el producto más indispensable, ¿no? Sino es realmente un objeto de deseo, es un objeto de colección, ¿no? Esto pues es un hito el haber permanecido por 200 años con esas condiciones. Su trabajo contribuyó a que en 1995 se publicara en el Diario Oficial la resolución con la que se otorgó la protección de denominación de origen a la talavera. Y en 2019, la UNESCO la reconoció como Patrimonio Cultural de la Humanidad junto con la Talavera de España. Los últimos 200 años han sido muy complicados, sin duda, pero lo más complicado hoy en día es que un producto como este,
que proviene de un proceso artesanal que ha sido declarado Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad por la UNESCO, tenga la necesidad de permanecer y de seguir enseñándose de maestro a aprendiz, y que las condiciones sociales, políticas o económicas no permitan que siga dándose esta transmisión de una generación a otra. El proceso de creación de la talavera es fascinante. Cada pieza es única, hecha a mano, y algunas pueden tardar meses para quedar terminadas. Y es que bueno, o sea, por el exceso de plasticidad del barro. Utilizamos dos tipos de barro de la región, se le da forma a la pieza. Después una vez que ya se secó, entra al horno por primera ocasión, ahí obtenemos lo que nosotros llamamos jagüete o sancocho. Después de esto pasa a la etapa de vidriado, que es este esmalte en el que se sumerge la pieza. Después aplicamos el diseño con unos papelitos que nosotros llamamos estarcidores, que son esténciles. Y a partir de ahí ya queda la guía de diseño para el área de pintura. Se aplican los colores con pincel de pelo de mula, y después de eso entra al horno por última ocasión a una temperatura un poco más alta que en la primera cocción, y ya tenemos la pieza terminada. El taller de Talavera está lleno de sonidos, los mismos que se escuchaban en los talleres de hace 500 años. Es el resultado del esfuerzo por preservar un proceso artesanal histórico. Decenas de artesanos trabajan en el taller, algunos ejerciendo oficios que están por desaparecer, porque las nuevas generaciones ya no les interesa, ya no tienen destreza, paciencia o ganas de hacer este trabajo. No hemos podido encontrar nuevas generaciones que les interese o que tengan la destreza o las ganas de permanecer haciendo este oficio. Es algo muy bonito, uno se sienta y empieza a hacer piezas, le pone uno no solo el esfuerzo, sino que también un poco de cariño, porque yo sé que esta pieza, a donde vaya, la persona la va a valorar mucho. Entonces, que a alguien ya no le guste hacer esto, pues sí es triste, porque después no sé ni qué va a pasar. Cuando yo llegué aquí, mi maestro tenía 69 años y él fue el que me ayudó para aprender. El primer día que yo llegué aquí, él trabajaba en este torno. Como era yo el chavo, ahí, pues me vio, y como era un trabajo de mucho esfuerzo, como que dudó que yo pudiera estar aquí. Pero con el tiempo, pues se dio cuenta que este trabajo me llamó la atención, me gustó, y fue como él se empeñó en enseñarme. En ese entonces estaba la familia Iriarte, don Esauro, que era el que se hacía cargo de todo. Cuando digo todo, es desde el barro hasta los esmaltes, pinturas. Él era una persona muy exigente, estricta, y su lema era disciplina, orden y seguimiento. A veces cuando el barro es un poquito más duro, hay que meter más fuerza, pero también al mismo tiempo delicadeza, porque con un poco de fuerza que me pase yo, se empieza a tambalear. Cuando el barro pasa entre nuestros dedos, podemos hacer el grosor, sentir el grosor, y sabemos en qué momento y en dar más fuerza o hacerlo con más delicadeza. ¿Qué es lo que más me gusta? Cuando veo las piezas terminadas, porque ahí va el esfuerzo de todos nosotros, y es cuando es lo que más me gusta. Las piezas que más me gusta hacer son tibores. Hay piezas que son, estas son de muchos tamaños, de 15, 10, 20 centímetros, de diferentes formas.
decir, la pieza que terminó Héctor ahorita pasa por un proceso muy largo de secado que lleva un buen tiempo y además es un proceso muy interesante porque dependes absolutamente de las condiciones ambientales. Si hace más calor o más humedad, la pieza tarda más en secarse, obviamente. Y por otro lado, una pieza que se seca en condiciones ambientales de mayor resequedad queda un poquito más pequeña que una pieza que se seca en condiciones de mayor humedad. El barro, cuando se seca, pierde aproximadamente un 12% de su tamaño antes de entrar al horno. Y ya que entra al horno, lo obtenemos en este color naranja, que es lo que nosotros llamamos sancocho o jagüete. El jagüete es el proceso intermedio que nosotros nos podemos adelantar a las necesidades de producción. En este almacén vamos a tratar de tener siempre las piezas que tienen mayor movimiento, las que más nos va a requerir el mercado. Pero lo interesante de este almacén es que al mismo tiempo que tienes las piezas que más requiere el mercado, que más te pueden pedir los clientes, pues también puede haber piezas que tienen 100 años, 80 años aquí guardadas. Cuando las piezas están listas, se les deja secar antes de poder entrar al horno por primera vez y ser sometidas a un control de calidad muy peculiar. Aquí se dice que la talavera canta en 2 ocasiones. Lo que se hace es una prueba de sonido, golpeando las piezas con un objeto metálico y escuchando el sonido que sale. La pieza que suena como una campana, esta última, es una pieza que tiene todas las condiciones para poder seguir adelante en el proceso. La otra pieza puede ser visible o no, quizás tiene una grieta, está rota en su interior y es una pieza que no podemos seguir trabajando. Las piezas que cumplen con la calidad son lijadas para retirar imperfecciones y ser sumergidas en esmalte, que les dará el acabado vidriado tan característico de la talavera. Lo que se tiene que hacer es aplicar agua en aquellas partes donde la pieza tiende a acumular el esmalte. ¿Por qué va a acumular el esmalte? Ya sea por la gravedad y la colocación de la pieza dentro del horno. La pieza entra al fondo y sale lista, ni gotea prácticamente, y se pone a secar en estas tablas de madera. El esmalte también debe tener un grosor específico en las piezas. El esmalte, una vez que ya fue aplicado, lo que tenemos que hacer es la revisión precisamente de este grosor homogéneo del esmalte. Y aquí lo que hacen es la revisión del esmalte con este objeto, que es un lápiz con una aguja. Como pueden ver, ahí la aguja está pinchada del lado del ojo de la aguja. Lo que van a hacer es medir el grosor del esmalte en las distintas partes de la superficie de la pieza. Normalmente ellas ya por experiencia a veces ya ni usan el. Es muy importante distinguir que el grosor del esmalte tiene que ser de la mitad del ojo de la aguja en toda la pieza. Cuando se excede es necesario retirar el exceso y cuando queda muy delgado hay que aplicar más esmalte. Entonces este minucioso cuidado en revisar el grosor es fundamental para que luego la aplicación de la pintura funcione de manera correcta con la fusión con el esmalte en el horno. Cuando todo está listo, es momento de poner la firma que certifica su procedencia y la denominación de origen. El monograma, que es una Y y una U, el nombre de la empresa, que es Uriarte Talavera, el año de fundación desde 1824 y Puebla, México, eso es obligatorio. Y luego vamos a encontrar las siglas DO4-1 que corresponden a la denominación de origen 4, que es la que protege a la talavera. El guión 1 corresponde al primer taller de talavera certificada del mundo, el más grande y el más importante. Ahora sigue una de las partes más interesantes, pintar todos los diseños llenos de figuras, plumas y motivos típicos. Se trata de un proceso delicado, con técnicas que han pasado de artesano a artesano durante 5 generaciones. Este es el área de estarcido. Aquí lo que elaboramos son los esténciles que van a trasladar el diseño de la pieza a cada una de las piezas. Se trata de un papel albanene muy delgado que se pica con una aguja a una distancia aproximadamente de 1 milímetro. Ahora vamos a ver el uso propiamente del stencil para trasladar el diseño a cada una de las piezas.
Aquí ya vienen las piezas listas para poderse marcar. Lo primero que vamos a ver es, en el caso de piezas que tienen volumen sobre todo, no es un solo estarcidor, sino lo que hacemos es usar pequeños estarcidores modulares en los cuales se va a ir aplicando la guía de diseño. Entonces lo primero es trazar de alguna forma como cuadrantes en la pieza para que la distribución del diseño sea homogénea. Esto garantiza que, bueno, a pesar de que es completamente hecho a mano, pueda haber una reproductibilidad de los diseños y garanticemos la preservación histórica también de los antiguos diseños de Talavera, ¿no? Pero bueno, esta misma técnica también se usa para formas nuevas y para diseños de artista también, ¿no? Entonces esta es la forma de trasladar lo gráfico al lienzo que viene siendo la pieza, ¿no? Lo que utilizamos es carbón y los pequeños orificios que se hicieron en el stencil van a permitir que pase este carbón, dejando una marca que cuando entra al horno por segunda ocasión va a desaparecer el carbón, ya no lo notas. Un equipo de pintores se encarga de detallar cada pieza, utilizando únicamente los 6 colores autorizados: el azul cobalto, el más famoso de ellos, azul claro, verde, amarillo, naranja y negro. Estos son los únicos colores que se logran obtener de los minerales usados en la Talavera. Cada quien tiene su técnica. Por ejemplo, algunos llenan primero esto y otros hacen el plumeado. Después, yo hago primero el plumeado. El plumeado es el delineado de la pieza para resaltar su belleza. Es una técnica única en cada taller, en la que el pintor es libre, pero respetando el estilo de sus antecesores. Es lo que representa la Talavera, el plumeado, el azul fuerte. En el fondo, Uriarte sigue siendo un taller familiar. Tú vas a ser 32 y yo 33. Emilio y su hermano Héctor suman más de 60 años de trabajo moldeando y pintando miles de piezas. Entre los dos hemos dado a la empresa. Después de un par de semanas o a veces meses, inicia la última parte del proceso. Las piezas ya están listas para entrar por segunda vez al horno. A más de 1000 grados los colores cobran vida y el esmalte sobresale para revestir a las piezas de ese acabado vidriado tan característico de la Talavera. Este es el proceso con el que Uriarte Talavera elabora más de 100,000 piezas cada año. Más del 50% se exporta a países como Estados Unidos y China. Además, Uriarte creó una colección de cascos de piloto de carreras hechos de Talavera para el Gran Premio de México de la Fórmula 1. Cada casco requirió 9 meses de trabajo de artistas contemporáneos y artesanos, una colaboración que refleja fielmente el espíritu de Uriarte. Seguramente tú también has visto alguna pieza de Uriarte Talavera. Después de 200 años siendo el primer taller de Talavera del país, están prácticamente en todos lados. Por ejemplo, aquí, en los arcos del antiguo Palacio del Ayuntamiento, en el Zócalo de la Ciudad de México. En el próximo episodio, una sombrerería reconocida desde Sonora a Yucatán.